A seguir nosotros colocándonos las dosis que corresponden contra la COVID-19, pero para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Percy Minaya, él es ex viceministro de Salud e infectólogo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, César. Me parece que es una buena medida que discutamos esto, pero hay que hacer una aclaración. Perdón, Rodney, tenemos una declaración que pone fin a la emergencia de salud pública de interés internacional. La pandemia sigue. Es cierto que no está ocasionando el número tan elevado de casos y de fallecimientos que ocurrieron en los primeros momentos, en los primeros 2 años de la pandemia, pero la enfermedad y la pandemia siguen, aunque no tienen el mismo nivel de impacto. Lo que ha terminado En es la todo caso, emergencia. doctor, justamente la emergencia, si se pone fin a la emergencia, que es una emergencia generada por la COVID-19, ¿a qué se está refiriendo exactamente? Si nos puede explicar Se con está un ejemplo, por refiriendo favor. a que sí, efectivamente, lo que hemos venido notando en el país a lo largo de estos años, el número de casos fallecidos y hospitalizados por COVID ha ido disminuyendo progresivamente. A lo largo del tiempo hemos visto que han emergido un conjunto de nuevas variantes. Estas han sido capaces de generar infecciones, pero lo que ha menguado es el número de muertes y hospitalizaciones, y eso se debe a la intervención con la vacuna. El estado de emergencia fue declarado porque la mayoría de nuestros sistemas de salud fueron sobrepasados, entraron en una situación de colapso en algún momento, y eso hizo que se declarara la emergencia para posibilitar que pudiéramos tomar los países medidas drásticas de intervención que pudieran permitir el control. Las recordamos perfectamente, algunas fueron cuarentenas locales, otras fueron cuarentenas nacionales, un estado de distanciamiento social, uso de mascarillas, obligatoriedad de la utilización de vacunas, por ejemplo. Eso se posibilitó por el estado de emergencia. Muy bien, ahora, con el fin de esta emergencia hay que recordar a la población, porque es muy importante lo que usted señala, no es que se está poniendo fin a la pandemia de la COVID-19, sino que eso continúa y hay que seguir protegiéndonos. ¿Cómo va el tema de las vacunas, no es cierto? Porque mucha gente dirá que, bueno, la OMS ha señalado el fin de la emergencia, ya no me coloco las vacunas, la gente que aún no se coloca ninguna, gente que se ha colocado 2 o la tercera dosis. Tendríamos que recordar que en la última semana en el mundo han fallecido casi 3.500 personas por causa de COVID. Esto es una persona aproximadamente cada 3 minutos. Antes fallecían mucho más, por supuesto. No es que haya declinado en términos absolutos y llegado a cero el estado de fallecimientos o de hospitalizaciones. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que la mejor intervención ha resultado la vacuna. Esta continúa protegiéndonos y es un momento en el que las personas deberíamos pensar, sobre todo si tenemos algún factor de riesgo, como ser adultos mayores, pertenecer a una población vulnerable por efectos de una condición de enfermedad crónica, en que debemos tener nuestros esquemas de vacunas. Prestar atención a que la primera intervención con vacunas fueron las vacunas que se derivan de las cepas, de las primeras cepas, de las variantes de Wuhan y Pekín, que fueron las que predominaron en el mundo. Últimamente se ha desarrollado la vacuna bivalente. Es esta vacuna la que nos protege de las variantes que actualmente están circulando. Hoy día circulan en el mundo fundamentalmente subvariantes derivadas de Omicron. La vacuna bivalente, por ejemplo, que en el Perú tiene todavía una cobertura muy baja, es una de las que deberíamos tener con buenas coberturas en nuestra población de adultos mayores y en personas con condiciones crónicas. Esa cobertura en el Perú ahora llega a 25%. Muy bien, justamente lo que usted señala, hay una cobertura muy baja en la bivalente, ¿no? Que básicamente la gente lo toma como una quinta dosis. Pero hay que hablar también sobre el panorama peruano. ¿Cómo estamos nosotros? Porque desde que empezó la pandemia hasta la actualidad son 200.000 peruanos que han fallecido a causa de la COVID-19. Y sin embargo, vemos también que las personas han dejado de vacunarse. Bueno, justamente una de las tareas que tiene el Ministerio de Salud es incentivar el uso de vacunas a través de una adecuada comunicación. Hoy día es todavía mucho más importante porque se puede prestar a confusión el hecho de que se declare el término de la emergencia. El fin de la emergencia es porque ha declinado suficientemente el número y ya se piensa que se puede restablecer las actividades, pero sin dejar de hacer las medidas preventivas. La principal de ellas es la vacuna. En ese momento que nos protege mejor. Por supuesto, en algunas condiciones siempre hay que pensar en que
puede utilizar las mascarillas, especialmente si uno tiene una condición en extremo riesgosa, no olvidar el uso de la higiene de lavado de manos, que eso es mandatorio bajo cualquier circunstancia. Vacuna es el tema clave en este instante, y deberíamos comunicar mejor para que la gente pueda entender que la pandemia ha ido variando. Entonces, los 2 primeros años hemos tenido predominancia de las cepas clásicas, de las variantes clásicas, luego hemos tenido la emergencia de un conjunto de variantes que han generado escapes inmunológicos. Es decir, las primeras vacunas no resultaban tan efectivas, se desarrolló la vacuna bivalente, es muy buena, y esto ha permitido seguir protegiendo a la población. Muy bien, ahora, doctor, si bien es cierto del impacto de la pandemia en nuestro país, cuando justamente inició toda esta emergencia sanitaria, se dio cuenta de un sistema de salud que había colapsado. ¿Cómo estamos en la actualidad? Hoy día tenemos un sistema que, por lo menos para efectos de la respuesta a COVID, tiene capacidad de respuesta suficiente. Tenemos cerca de 3.500 camas de unidades de cuidados intensivos, apenas unas 90 están ocupadas. La cifra de personas que están en UCI o en hospitalización por razón de COVID es mínima. El número de casos sí, en un momento hace algunas semanas atrás creció, pero sin que genere realmente ningún impacto importante en la capacidad de la respuesta hospitalaria y de UCI. Tenemos cantidad de oxígeno, casi utilizamos solo 8% de la producción de oxígeno, tenemos más de 300.000 metros, de 3 millones de metros cúbicos acumulados en el país, que nos da largo aliento para responder, pero estamos hablando ahí, ojo, de la respuesta a COVID o a las enfermedades infecciosas respiratorias que producen algún nivel de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, seguimos teniendo desafíos importantes en el país que tienen que ver con continuar mejorando la vigilancia epidemiológica, la capacidad de los laboratorios y la respuesta en general de los servicios de salud. Las epidemias en general continúan estando presentes y se asocian a diversas condiciones. Pueden estar asociadas a un fenómeno natural, como pueden ser las lluvias, o pueden ser relacionadas a las situaciones de virus emergentes. 2 ejemplos: dengue, asociado a los cambiantes patrones de clima, por los problemas de lluvia, la ausencia también de agua que se abastece continuamente en las poblaciones y que nos está generando un importante problema en el país. Muy bien. Y el otro, la emergencia del virus H5N1, que afectó a nuestra fauna de aves costeras, igual que mamíferos marinos, y que sigue todavía siendo un desafío. Hay que continuar vigilando, mucha atención, porque esta particularmente es una pandemia en potencia. Muy bien, doctor. Ahora, hablamos que la COVID-19, con el fin de la emergencia, como usted señala, la COVID-19 se convierte en una enfermedad endémica, al igual que la influenza. Lo es. En ese momento no ha adquirido las características que nosotros podríamos denominar de estabilidad. Los coronavirus, en este caso el del COVID-19, continúan variando, continúan emergiendo diferentes variantes. Las tenemos con particularidades de transmisibilidad en India, por supuesto en los Estados Unidos, en Europa. Cada una ha generado algún tipo de variante que ha alcanzado predominio en estas semanas. No sabemos cómo es que esa deriva de genética de estos virus pudiera evolucionar y afectarnos. Entonces, es cuestión de que los gobiernos, los estados continúen las medidas de vigilancia epidemiológica, la respuesta del laboratorio y teniendo la capacidad de respuesta. No tenemos que descuidarnos como ciudadanos. Muy bien. Nuestra obligación es tener nuestras vacunas puestas y alertas con las medidas de prevención y control. Muy bien. El resto es comunicación muy fuerte que tiene que tener el Ministerio de Salud para orientarnos en relación a la diversidad de pandemias que nos azotan. Así es, doctor. Hay que estar preparados precisamente, hay que vacunarse, ¿no es cierto? Ahora, el impacto de la COVID-19 al 2023, ¿cuántos infectados, cuántos fallecidos? ¿Cuál es el panorama nacional? Perdón, no le escuché bien. Justamente el impacto de la pandemia, pero al año 2023, este año. Después de haber iniciado el 2020, 2021, 2022, el 2023, ¿cómo estamos? Infectados. Sí, bueno, nosotros alcanzamos picos muy importantes de casos, especialmente en el 2022 con la emergencia
de las subvariantes de Omicron. Esto es ahora cerca del 10% de todos los casos confirmados. Hay más de una razón para eso, o sea, ha habido transmisibilidad, pero es especialmente en zonas donde ha habido conglomeración. También se ha reducido el número de toma de muestras de laboratorio, por un lado. Lo que ha sido una mejor noticia es que hemos tenido un número mínimo de casos de hospitalización y fallecidos. No dejan de haberlos y siguen estando concentrados en adultos mayores y en personas con condiciones crónicas que no han recibido sus vacunas. Entonces, en el Perú continuamos teniendo casos. Hace 2 o 3 semanas atrás, algunos medios discutían acerca de la presencia de una sexta ola. Efectivamente, parecía la tendencia de casos a subir en esa dirección, pero se mantuvieron controladas las situaciones, que efectivamente estamos entrando a un momento en que el COVID es permanente, es endémico, no llega a ser estable, pero ya es una circulación continua, constante en el país, ¿no? Muy bien, solo para remarcar y ya para terminar, no es el fin de la pandemia, es el fin de la emergencia, para remarcar y que la población lo tenga bien claro. Efectivamente. Y además, en ese sentido, Ronnie, insistir en que debe continuar colocándose las vacunas. Debemos, especialmente si tenemos una condición crónica o una situación de vulnerabilidad, ser adultos mayores, seguir teniendo las medidas de prevención en nuestros hogares y en la comunidad. Muy bien, muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en Noticias Tarde, ampliándonos más y aclarándonos más el panorama sobre lo que anunció precisamente la Organización Mundial de la Salud. Estuvo con nosotros Percy Minaya, ex viceministro de Salud e infectólogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, ahora vamos